Estamos profundamente orgullosos. Digo estamos porque creo hablar en nombre de un conjunto de compañeros que en el 91 tomamos una decisión. ¿Cómo no estar orgullosos de haber sido fundadores de esta corriente estudiantil, popular y antiimperialista destinada a dirigir los destinos del movimiento estudiantil para que junto con la clase obrera y el pueblo podamos ver triunfar la liberación nacional y social que nuestro pueblo y nuestra patria necesitan? Claro que en el 91 las cosas eran complicadas. En medio de un auge liberal, en medio de un auge de privatizaciones, donde se caía el muro de Berlín, donde decían que se habían muerto las ideologías, que la clase obrera no existía más, donde gran parte del movimiento obrero y popular había sido ganado o neutralizado para poder imponer la política de privatizaciones que Menem impuso, nosotros decidimos clavarle la estaca y decirle: no compramos estos espejitos de colores de que no es posible otra cosa. Y creamos la corriente estudiantil popular y antiimperialista convencidos de que hay una inmensa masa que no podía soportar esta política y que anida en el corazón de millones de estudiantes los embriones de la liberación nacional y social. Y fuimos a la búsqueda de esa corriente que existe y para desarrollarla. Compañeros, cuando creamos esta corriente en el 91, estuvimos obligados a buscar lo mejor de los 60 y los 70. Cuando decimos esto, hablamos del cordobazo, hablamos del correntinazo, hablamos del mendozazo, del rocazo y de las inmensas luchas populares que habían recorrido nuestro pueblo, y también recurrimos a lo mejor de la lucha antigolpista y la lucha antidictatorial. Hoy, por casualidad, se cumplen 3 años de la muerte de Jorge Rocha. Para nosotros, aprovechar este acto y hacer un homenaje es muy importante, pero mucho más importante es reconocer qué hemos encontrado de bueno y cuáles son las mejores experiencias y síntesis de esas camadas. Cuando hablamos de Jorge Rocha, hablamos de Norman Asif, y en ellos nombramos seguramente a Rafael Gili, al Vasco Pagliole y a una cantidad, a Salva Redi, a una cantidad de compañeros que expresaron sin duda alguna, la mejor experiencia de esas gloriosas décadas de lucha. Cuando Jorge Rocha, dirigiendo la Federación Universitaria Argentina, en el CNC del año 98 definen la consigna de que luchamos por la Universidad del Pueblo Liberado, encontramos los mejores embriones que había que tomar para desarrollar nuestra corriente estudiantil popular y antiimperialista. Vimos en esa experiencia 2 o 3 cosas muy importantes que decidimos tomarla como continuidad, para transformarnos en la continuidad de esa experiencia. En primer lugar, en un país dependiente como el nuestro, el movimiento estudiantil es ganable en su gran mayoría para la lucha por la liberación nacional y social. Esto no lo dice todo el mundo. Esto lo dice y lo plantea nuestra corriente. En segundo lugar, la universidad es parte del aparato del Estado. Desde ya que la gloriosa reforma del 18 y las gloriosas luchas desde la década del 60 y 70 han abierto una cantidad de espacios y de lugares en donde se expresan las contradicciones de clase que se expresan en la sociedad, y que dar el debate político ideológico activo permite que esas contradicciones rápidamente emerjan y se expresen en la universidad. Pero sin duda la universidad principalmente es parte del aparato del Estado. Por eso, cuando se define
que no es posible una universidad verdaderamente científica, popular y democrática sin la liberación nacional y social, es un gran acierto. Por eso la consigna de la Universidad del Pueblo Liberado es la consigna que preside a nuestra organización estudiantil. Compañeros, cuando nosotros vimos que esa síntesis era muy importante para desarrollar, lo hicimos en un momento donde no era sencillo decirse antiimperialista. Sin embargo, decidimos igual enarbolar estas banderas. Y con esta fundación y con estos principios abordamos un periodo muy complejo, porque el menemismo efectivamente avanzaba y nuestra decisión permitió ir abriendo un camino distinto, ir abriendo un surco en esta situación que era para atrás del movimiento estudiantil y popular. Así llegamos a que en el propio año 92, a un año de la fundación, logramos en el primer congreso de fuga que participamos como CEPA, armar un frente que permitió que un compañero, no de la CEPA, pero de una fuerza del partido intransigente como fuerza aliada, entrara a la fuga. Y ya en el 93, junto a esa altura, con estudiantes de la Patagonia y distintas agrupaciones universitarias independientes y de izquierda, por primera vez la CEPA entra a la dirección de la fuga con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Y en esta lucha por enfrentar la política liberal y privatista del menemismo nos encuentra el santiagueñazo y la gloriosa lucha del pueblo mexicano en Chiapas. Y eso permitió un gran cambio en la situación, porque en realidad del retroceso y del auge de la privatización, esto pasó a revertirse, y fueron las puebladas, y fueron las luchas, y fueron creciendo, y la CEPA como corriente estudiantil llegó al 94 como una fuerza que pudo trabajar y tener un rol muy importante en la realización de la primera marcha federal. Piensen ustedes que la CCC todavía no se había constituido, y fue esa inmensa lucha por armar, como acá se dijo, con la CTA, con la FUA, con el MTA, lo que permitió el primer embrión del desarrollo de la CCC. Y en esta lucha, luego de la primera marcha federal, definimos el enfrentamiento a la ley de educación superior. Acá se ha contado ejemplos, pero nosotros pudimos poner el centro en la disputa de los organismos de masas, en disputarle los centros y las federaciones universitarias a la Franja Morada como condición necesaria para avanzar en derrotar la ley de educación superior. Desde ya no pudimos derrotar la ley de educación superior, pero generamos un camino que desde ya logró en muchos casos lo que nuestra fuerza planteó, hacer letra muerta a la ley menemista. Y fue un camino interesantísimo, porque aún siendo derrotado o aprobada la ley de educación superior, pudimos crear las condiciones para un camino de acumulación de fuerzas que nos permitió seguir creciendo. Y fue así como en medio de la elección del 95, cuando Menem ganaba con una importante cantidad de votos, se realizaba la toma del Comahue. 15 días de toma. Esto a nosotros nos permitió, aprobada la ley de educación superior, enarbolar la consigna: la ley menemista no pasará, y vamos a transformar en letra muerta. Y esta lucha nos llevó a avanzar en la dirección de los centros y federaciones. Piensen ustedes que nosotros ganamos el primer centro en la UTN de Campana. Luego, en el 94, damos un gran salto con el triunfo de Ingeniería de La Plata, y posteriormente se gana Ingeniería Exacta de la UBA, Ingeniería de la UBA y una cantidad de centros en el interior del país, y pasamos a transformarnos en la segunda fuerza del movimiento estudiantil y a crear condiciones reales de disputar la dirección de la Federación Universitaria Argentina. Cada una de estas luchas a nosotros nos permitió refrescar y poner a prueba aspectos centrales de nuestra línea. Pusimos a prueba permanentemente el carácter de nuestra lucha, porque efectivamente
Nuestra corriente tiene un carácter popular, antiimperialista, antioligárquico, antiterrateniente, que en cada lucha se ponía en discusión. Pusimos a prueba también un método de lucha, un camino de lucha, el camino que nos permitía empujar la lucha estudiantil para generar las condiciones de disputa no solo de la masa, sino también de los organismos de masa y de la propia dirección política de la universidad. Nosotros contrapusimos esa lucha a lo que era hegemónico en ese momento con la Franja Morada, a una lucha que intentaba, o hoy el propio kirchnerismo, cada vez que se desplegaba la lucha, acorralar esa lucha para usarla en la disputa por el control de los sectores de poder de la universidad. Y pudimos hacer que esa lucha en muchos casos desbordara y pusiera al borde la situación como fue la propia aplicación de la Ley de Educación Superior. Algunos recordarán la gloriosa frenada de la Asamblea de La Plata, que frenó la implementación de la Ley de Educación Superior, e innumerables luchas que pusieron en jaque esta situación. También pusimos a prueba el método de lucha, porque nosotros dijimos, sin línea de masas es imposible avanzar en la dirección del movimiento estudiantil, pero la línea de masas tenía como punto de referencia, en primer lugar, la necesidad del último estudiante y las necesidades reales de las masas, conscientes de que las necesidades de las masas fundamentalmente son el embrión de una necesidad política en la lucha por la liberación nacional y social, aunque no se exprese de esa manera. Por eso nosotros, cuando decimos línea de masas, decimos que es necesario una dirección del movimiento estudiantil capaz de sintetizar las mejores experiencias en cada una de las luchas y llevarlas en cada momento a un nivel superior. De lo contrario, es imposible plantearse que el movimiento estudiantil confluya con el movimiento obrero y popular en la lucha por la liberación nacional y social. Y compañeros, hoy tenemos planteado nuevamente un gran desafío. No hay duda de que nuestra corriente es profundamente popular, profundamente antiimperialista, profundamente antiterrateniente, profundamente desesperada por llegar a ganar al último estudiante. Pero hoy, como bien dijo Juan Carlos Alderete recién, el gobierno nacional ha logrado confundir. Y nosotros tenemos una carrera que es ganarle la masa y no regalar las banderas populares y antiimperialistas. Si el gobierno nos gana por confusión o por neutralidad a amplio sector de la masa estudiantil, nos van a dar un golpe duro en la lucha por la liberación nacional y social. Y estoy convencido que sabrán resolver las camadas que hoy están en el movimiento estudiantil cómo doblegar esta dificultad para llegar definitivamente a la liberación nacional y social que nuestro pueblo y nuestra patria necesitan. Gracias, compañeros.